A ver, tú dime, a ver, quiero que tú me digas, ¿qué harías en este caso primero? ¿Qué es lo que necesitas primero? ¿En cuál? ¿En la pregunta uno? Sí, antes de hacer la pregunta a uno, ¿qué necesitas tener? La cantidad y el precio. Ujú, Y lo multiplico. ujú. Pero ¿cuál es el tema acá? ¿Qué información necesitas para tener el precio en dólares canadienses? El tipo de cambio. ¿Ok? ¿Y el tipo de cambio te lo da directamente el profesor? ¿O te lo da Pacheco el tipo de cambio o no te lo da? Profe, ¿puede mover un poquito el Excel? No puedo ver una parte. A ver, ¿cómo El estamos? ABC. ¿Cuál es Excel? El ABC, la imagen. A ver, ¿ahí ves bien? Y ahora se lo veo bien. ¿Ahí está bien? Sí, pero mover un poquito más a la izquierda. No se ve la imagen del problema. Ah, ya. Ahí. Ahora sí. Ujú, ok. O sea, acá te dan datos que del caso que algunos vas a usar, otros que no, ¿no? Entonces, por eso el tipo de cambio spot tienes que hallarlo aplicando la fórmula de triangulación, ¿no? Cuando tú triangulas los tipos de cambio, simplemente eh, te da el tipo de cambio que necesitas, ¿no? Si te fijas algebraicamente, el UCD, si tú divides estas dos expresiones, el UCD con el UCD se van, ¿no? Y me queda solamente P en el K. Ajá. Eso es lo que necesito. Entonces, para hacer yo la pregunta uno, ¿no? Hago P por Q, mi Q está en dólares americanos, ¿no? Me da una factura en dólares americanos, luego lo paso a dólares canadienses, ¿no? Con este tipo de cambio. Y si quiero transformarlo en soles, que lo voy a hacer, que lo voy a necesitar de todas maneras, lo calculo acá, ¿no? Aparte, ¿no? Exposición sin cobertura simplemente es esto, ¿no? Tu moneda extranjera. El monto de tu moneda extranjera, ¿no? Y asumes que cubres el 100% de ese monto. Porque las coberturas puede ser, por ejemplo, de 90% o 125%, ¿no? Te lo puede decir, te puede indicar cuánto es el porcentaje de cobertura, ¿no? Pero como acá asumimos que no te dice nada, asumimos que es 100% de cobertura. Entonces, ese 100%, en la parte 2 te aplica, bueno, te dice que hagas la cobertura en forwards o mercados a plazo, ¿no? Lo mismo que forwards. Tienes dos opciones, ¿no? La primera opción es el forward cotizado, que simplemente es el dato de acá, ¿no? Forward 110 días, o el calculado, ¿no? Entonces, el calculado es simplemente, ¿no? Aplico esta fórmula, ¿no? Bueno, en realidad aplico la fórmula, ¿no? Este de acá, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿no? ¿Qué divides o qué, ¿no? ¿Con qué divides? Hay, tienes que tener en cuenta que hay dos tipos de forwards. Tú vas a calcular el forward de venta, el que necesitas, ¿no? Entonces, el forward de venta vas a tener que dividir la expresión, ¿no? Esta expresión, que es el activo PEN, ¿no? Es esta acá, interés activo PEN, entre la expresión, ¿no? Pasivo dólar canadiense en este caso, ¿no? Por qué tomas el cambio, por qué tomas el de venta y no de compra? Te recuerda esta regla, ¿no? Cuando tengo una exposición cambiaria en mis cuentas por cobrar, yo siempre voy a tomar el de venta, ¿no? Para coberturar. Si fuese cuentas por pagar, tendría el de compra. Esa es teoría. Entonces, como yo sé que tengo que tomar, entonces agarro los puntos 73 y hago, ¿no? Obviamente comparo entre los dos, ¿no? Me da más el cotizado que ¿no? Que el calculado, entonces voy a considerar el cotizado, ¿no? El mayor gana, ¿no? En este caso. Si fuese en cuentas por pagar, sería el menor, ¿no? El menor ganaría, ¿no? Porque pagaría menos. Entonces, cuando ya escoge ¿no? el tipo de cambio forward, simplemente hago el cálculo, ¿no? ¿Cuánto voy a recibir por eso, ¿no?
Sería 4 millones. En el pregunta 3, el monto esperado, simplemente hay dos formas de hacerlo, los dos son válidos. Normalmente yo usaría este de acá. Este de acá, este método es usando el valor futuro, ¿no? O sea, por eso que convertí en soles, ¿no? Estos soles lo traigo a valor futuro con la tasa de costo de capital, ¿no? Que está obviamente es en soles, ¿no? Porque es de mi empresa local. Lo traigo a 110 días, ¿no? Ese es un valor futuro simple, ¿no? O puedo simplemente dividir esto, ¿no? Estos dólares canadienses entre, ¿no? Lo que supuestamente el pronóstico me dice, ¿no? 110 días, ese tipo de cambio, ¿no? En 110 días. Cuando hago la cobertura de dinero, primero hago el primer paso, ¿no? Me pido prestado en la moneda extranjera, en este caso mi moneda extranjera es este monto, ¿no? De dólares canadienses. Me pido prestado este monto, pero este monto lo tengo que expresarlo en valor presente, puesto que hago un factor de descuento usando esta tasa, ¿no? De préstamo. Y acá pues ya tengo el monto, ¿no? En valor presente, está descontado. Y eso lo convierto eso lo convierto a soles, ¿no? Con el tipo de cambio spot, ¿no? Que hallé previamente, bueno, que es este de acá, ¿no? Y con este monto en valor presente, en mi moneda local, voy a traerlo a valor futuro. Obviamente voy a escoger el que me paga más, ¿no? Entonces, este de acá, ¿no? Escogería el 9, ¿no? Entonces, ese sería mi monto, pero tengo que compararlo con mi forward, ¿no? ¿Quién es mayor? Obviamente me conviene que usando uno de estos tres sea mayor que el forward, en cosa que no se da. Entonces, no me conviene usar, ¿no? En el mercado, al menos en este ejercicio, en la cobertura del mercado, no me conviene usar, porque todo me sale negativo, ¿no? La diferencia. Y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, en la pregunta 5 te dice, ¿no? Tenemos, ok, tienes el valor presente, o sea, tenemos el valor presente, ¿no? Que es este monto. ¿A qué tasa? O sea, obviamente tiene que ser mayor al 9%. ¿A qué tasa hace que alcance mi valor de cobertura, ¿no? Entonces, yo para hacer el valor futuro, tomaría esto de acá por 1 más la tasa, ¿no? No se sabe qué tasa va a ser. Y eso, a ver, eso de acá lo tengo que, nada más es eso. Entonces, acá lo que estoy haciendo, estoy buscando, es averiguar con qué tasa me va a dar el mismo valor futuro de este monto. Entonces, lo que tengo que hacer para hacerlo, lo puedo hacer algebraicamente y despejar R, o lo puedo hacer de esta forma, que es un análisis, como que este análisis te hace, es como un solver, ¿no? Entonces, yo quiero que este valor futuro, este sea el valor futuro, sea este valor, ¿no? 4202.152.63, cambiando este valor, esta tasa, ¿no? Entonces, la respuesta me va a dar la tasa acá, ¿no? Está. Ahora, esta tasa es a 110 días, ¿no? Si tú quieres analizar esta tasa de 110 días, hay que analizarlo como la conversión, ¿no? Entonces sería 1 más la tasa, esto, 360 entre los 110 días, ¿no? Menos 1. Entonces, esa fórmula me da, ¿no? Mi tasa efectiva de 110 días lo transformo a anual, ¿no? Más o menos, sería más o menos mi tasa anual, ¿no? Muy alta, ¿no? Entonces, no, obviamente, si yo, o sea, en otras palabras, si yo uso esta tasa anual, yo alcanzaría este monto, ¿no? Del forward. La pregunta 6.
te dice la prima, acá ya mete las opciones, ¿no? La prima de la opción y la prima unitaria de la opción. Entonces, prima de opción y prima unitaria de opción. Entonces, en ese caso, tienes que acá ya mete el tema de las opciones. Vamos a ver cómo era acá. Ya. Entonces, antes de que calcules la prima, tienes que considerar cuánto te va a costar esa prima, ¿no? Eso es lo que te pregunto, ¿no? Primero vamos a ver, puedes tener dos tipos de opciones, o va a ser una call o va a ser una put. Entonces, tú para coberturar unas cuentas por cobrar, acá lo mismo, hay un escenario, ¿no? Cuando tienes un escenario de cuentas por cobrar en moneda extranjera, tú tienes que usar put para coberturar, y si fuese un escenario de cuentas por pagar, acá tienes que usar call para coberturar. Entonces, tú tienes que hallar el costo de esa put, ¿no? Una opción financiera es como un seguro, ¿no? Tú tienes que pagar. Por adelantado tienes que pagar, te va a costar. Entonces, en caso el precio del activo caiga, ¿no? Cuando tú compras la put, tienes que calcular el monto de la prima, ¿no? Entonces, para calcular el monto de la prima, primero voy a tener mi monto, ¿no? Mi monto de cuentas por cobrar, ¿no? Que son los dólares canadienses. Que es esto, ¿no? La factura. Y eso tienes que tener, primero, de ahí tienes que tener el cambio spot en cero, ¿no? En momento cero, que es este de acá. El tipo de cambio spot en CAD. Y tienes que tener la prima, que de dato te lo dan, ¿no? Que es 1.10%, ¿no? Acá te dice, ¿no? Prima de la opción 1.10%, ¿no? Ahí te lo da. Entonces, cuando tú calculas la prima, que va a ser es un costo, es una salida de efectivo, lo vas a calcular de frente en PEN, ¿no? Le llaman costo de la operación, ¿no? También. Cuando hayas el costo de la operación, multiplicas esos tres, nada más. Entonces, ese es tu monto, esa es una parte de la respuesta, ¿no? De la pregunta 6. Ese es el monto que tienes que pagar para usar este instrumento financiero, la opción de put. Una opción put, recuerda, significa irse en corto en cualquier activo. ¿Qué significa irse en corto? Irse en corto significa es apostar que el precio del activo baje. Eso es una opción put. Eso es lo más simplificado que puedo decir la opción put. Ya cuando veas derivados vas a saber mucho más detalles de esto, ¿no? Pero por ahora sé solamente para qué sirve. Entonces, el costo de la operación ya tengo, pero también me pide el costo de la opción unitaria, ¿no? Costo de la opción unitaria. Esto va a estar expresado en PEN sobre K. Pero antes que haya esto de acá, tengo que hallar el valor futuro de esta put, ¿no? Valor futuro del costo de la operación. O sea, este monto lo voy a traer a valor futuro. ¿Y con qué tasa lo voy a traer? Lo voy a traer con mi tasa de descuento, ¿no? Entonces voy a tomar esto por 1 más
esta tasa de descuento, ¿no? Costo de capital. Puedes subir un poquito más de nuevo, poder subir. ¿Cuál Ujú. es la tasa de descuento? Este de El acá, costo de capital. este de acá. El costo de capital va a ser la tasa de descuento, 9%. No es, bueno, no es como tasa de descuento, es tu valor futuro, es como una tasa de crecimiento. Porque Ah, ya, ok. ese dinero se va, va Es como a si ser fuera más. un WAC, un COC. Puede ser coque y WAC, a veces le pone como coque y WAC. Sí, Ok, eso. Eso entre 360. por Entonces, 110. este es el monto. ¿Ok? Tomo esto, este es el valor presente porque está en cero, lo traigo a 110 días, ¿no? Usando la tasa de costo de capital, 9%. Entonces, ya tengo eso solamente me sirve para hallar el PEN y el CAT. Entonces, el PEN y el CAT es la siguiente fórmula, es lo que hallaste acá entre el monto de CAT, ¿no? O sea, esto de acá entre esta expresión. Y ese es mi costo unitario. En la pregunta 7 me dice el monto de opción con cobertura. Vamos a ver la pregunta 7, que dice exactamente. 7. El monto esperado de la posición con cobertura del mercado de opciones. Entonces, en el 7 voy a tener un monto esperado, ¿no? El monto esperado es en K, ¿no? Es lo mismo que está acá, ¿no? Siempre es el monto esperado, el 100% de esto. Y más o menos te dice, ¿no? Si tú tomas la cobertura, ¿cuánto vas a recibir cuánto vas a recibir en soles, ¿no? Cuando tú tienes una opción, ahí le llaman el K, ¿no? Tienes un precio, es el strike. El strike es de dato, ¿no? Es un tipo de cambio. Entonces tu strike sería este de acá, ¿no? Tipo de cambio opción a 110, este de acá. Entonces, si tú no haces, o sea, si tú tomas el instrumento, tú vas a recibir cierto PEN, ¿no? Este es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, mi monto esperado en PEN va a ser esto entre esto, ¿no? Lo convierto a soles, ¿no? Ese sería mi monto esperado en soles. Ojo que acá no incluyo las primas. Si considero las primas sería menos, ¿no? Porque yo estoy pagando por esto, ¿no? Pero solamente me dicen, ¿no? ¿Cuánto es el monto esperado? El monto esperado es este, ¿no? Lo que voy a recibir, ¿no? Entonces, en la pregunta 8, te pide el límite superior e inferior de la opción. Cuando hayas el límite superior e inferior de la opción, vas a necesitar primero, vas a partir el forward cotizado, ¿no? De 110 días, ese dato. El forward cotizado de 110 días está acá, ¿no? Forward de 110 días, ahí partes. Entonces, con eso ya, primero vas a hallar tu límite superior. Límite superior. Sería esto más esto de acá, que ya estás en la pregunta 6. Esa sería la respuesta. Y el límite inferior, ¿cómo sería ahí? La fórmula del límite inferior es el strike, que allá, bueno, el strike es este de acá. Bueno, ese strike lo tengo que reversarlo para convertirlo, ¿no? Para que sea... Ahora, este strike, ¿no? Está expresado así, ¿no? Está expresado cat 10, ¿no? Entonces voy a invertirlo para que sea un pencat acá, pencat.
Entonces, ese de acá, como es pencat, lo tengo, es, por eso hago esto para sumar, para restarle este, ¿no? Entonces, mi límite inferior va a ser esto menos esto. Y esa sería la respuesta. Pregunta 9. Te pregunta cuál cobertura te quedas, ¿no? Después de todas las coberturas que hemos hecho, te dice, ¿no? Esa es la última pregunta, justamente, ¿no? A ver, si el tipo de cambio a 110 días se apreció respecto al CAE en 17%, o sea, el tipo de cambio spot, de la fecha de la firma del contrato, ¿qué acción o cobertura escogería? La que paga más, la que cuesta menos. Bueno, la que recibes más, ¿no? Y obviamente considerando los costos, ¿no? La que recibes más considerando los costos. O Entonces, sea, profesor, una consulta. ujú, O sea, básicamente la cobertura que es un tipo de seguro. algunas coberturas como las opciones, sí, es como un seguro. El costo de la cobertura, por ejemplo, en los forwards no hay ningún costo. Pero sí, es como que pierdes todo, es como que es más riesgoso hacer forwards, es más seguro hacer opciones que forward, por ejemplo, porque los forwards es todo o nada, ¿no? O ganas o pierdes, depende del precio spot de mercado, tú pierdes cierta cantidad, ¿no? Pero en cambio en la opción solamente pierdes la prima, ¿no? Perderías la prima nada más. O sea, el costo de la transacción. Pero en el mercado de forwards perderías, ¿no? La diferencia entre los precios, ¿no? O sea, perderías el precio strike, porque también los forwards tienen un precio strike, ¿no? O un precio de ejercicio, menos menos el precio, ¿no? Del mercado, ¿no? O sea, si, por ejemplo, yo en un futuro pacté contigo que te lo vendo a 10. ¿Qué pasa? Que ya pasa el tiempo y y el precio spot de ese activo esté menor a 10, por ejemplo 8, ¿no? Entonces yo que te vendí, ¿no? Yo me beneficio, ¿no? Porque el mercado vale 10, perdón, el mercado vale 8, pero yo te lo estoy vendiendo 10. Entonces ese diferencial que es 2 es mi ganancia adicional, ¿no? Pero ¿qué pasa si, a ver, el otro el escenario, ¿no? ¿Qué pasa si el precio es 12? Entonces yo te estoy vendiendo algo, yo me perjudico, ¿no? Yo por contrato te estoy vendiendo 10, algo que vale 12, ¿entiendes? Entonces ahí sería una pérdida para mí. Entiendo. ¿Me sigues? ¿Me entiendes la idea más o menos? Tienes que saber qué es un forward. Tienes que saber la definición de un forward, lo básico, ¿no? ¿Qué es un forward? ¿Qué es una opción? También creo si es que puede meter frases y también puede meter swaps, ¿no? Pero al menos tienes que saber estos dos, ¿no? Forwards, porque vino en el siglo pasado. Forwards y opciones. Son instrumentos derivados. Tienes que saber en qué situación ganas o pierdes, ¿no? Eso es muy importante saber. Entonces ya te di un ejemplo simple de cómo pierdes o ganas en un forward, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Forward de venta. Entonces, un forward. La diferencia entre un forward y una opción es que el forward tengo la obligación de vendértelo, ¿no? Por ejemplo, un forward de venta es parecido a en una opción, una opción de put, ¿no? En el forward de venta estoy obligado a vender. O sea, si yo pacto contigo un forward de venta, yo como vendedor estoy obligado a vender. En cambio, en una opción put no estoy obligado. Contractualmente no estoy obligado. Pero sí pago una prima, ¿no? Solamente perdería esa prima, ¿no? Acá, cuando estoy obligado a vender, solamente pierdo, o sea, acá digamos que mi payoff sería, ¿no?
el precio que paté contigo, K, menos el precio spot, ¿no? El futuro precio spot. Acá, ¿cómo es? Acá es parecido, ¿no? Pero acá es una función, es máximo entre 0, esta expresión. O sea, los pedidos son bien parecidos, pero acá no estoy obligado, ¿no? Acá solamente acá solamente a menos la prima, ¿no? Menos la prima, ¿no? Ese sería el payoff de una put. Porque yo estoy pagando esta prima, ¿no? O sea, si no gano nada, ¿no? Si el precio es menor, si el precio es mayor acá, no estoy ganando, pierdo. Lo único que perdería acá es la prima, ¿no? Porque es negativo, ¿no? La prima es un flujo efectivo que yo pago. Acá perdería la prima. En cambio, en una forma de venta, lo único, acá sí estoy obligado a vendértelo a cualquier precio, ¿no? Si, por ejemplo, si yo pacté contigo a 10, ¿no? 10, y el precio sube a 12, entonces estoy perdiendo 2 unidades, ¿no? ¿Me entiendes la idea ahí, no? En cambio, ¿cómo gano acá, no? El precio tiene que ser menor acá. O sea, el precio, si mi K es 10, mi precio tiene que ser menor a 10 para que yo gane, ¿no? Como forma de venta. Más o menos va por ahí. Pero vamos a hacer esto de acá. Dice que acá hay que hacer un cálculo previo para compararlo, ¿no? Los instrumentos. Entonces, el tipo de cambio spot se va, este tipo de cambio spot que hallaste, el sol se va a apreciar contra el dólar canadiense en 17%. Dice, el PEN a 110 días se apreció respecto al CAD en 17%. Ya, primero hay que hacer ese cálculo. O sea, ¿cuál va a ser ese es mi tipo de cambio spot en cero, ¿no? Lo que necesito es saber cuál va a ser mi nuevo tipo de cambio spot a 110 días. Entonces, para eso yo voy a hacer un cálculo. Dice que mi tipo de cambio spot se va a apreciar, o apreciación, en 17%. A ver si tienes la noción de tipo de cambio. A ver, si se aprecia el sol contra el CAD, ¿tú crees que tu tipo de cambio sube o baja? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Cuando el sol se aprecia en 17%, ¿qué va a pasar con tu tipo de cambio spot final? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar. ¿Ok? Entonces, yo para calcular el nuevo tipo de cambio spot, sabe que va a ser una cifra menor a ese, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, Ujú. yo voy a hacer esto. Voy a invertir esta expresión, ¿no? Que va a ser CAD-PEN, ¿no? Obviamente. O sea, por un sol recibo 37 centavos de dólar canadiense. Y acá voy a tomar este de acá por uno más la tasa de apreciación. Entonces, este va a ser, en vez de 37 centavos, ahora va a valer 43 centavos, ¿no? Vale más. Y eso lo voy a convertir de nuevo a tipo así, los pesos así, ¿no? De 2,68 bajó a 2,29. Cosa que me afectaría, obviamente, ¿no? Esto me afectaría, o sea, esto, en vez de que yo reciba, ¿no? Yo contablemente, en mi factura, o sea, cuando hablamos contablemente, yo había registrado mi factura a este monto. Ese es el monto inicial, ¿no? En soles, ¿no? Si yo no hago nada, mi pérdida va a ser, ¿no? O sea, la diferencia entre este nuevo monto. Entonces, acá voy a tener mi cuenta por cobrar, ¿no? En CAT, es este monto de acá. Entonces, vamos a hacer el primer escenario sin cobertura, ¿no? En pérdida. Entonces, originalmente, este monto yo había registrado, ¿no? Con un tipo de cambio, que es este de acá, ¿no?
en soles, si lo paso a soles, ¿no? Sería esto de acá. Pero, como ya pasaron los 100 días, no hago nada. Entonces, como ya pasaron los 100 días y este es mi nuevo tipo de cambio, ¿cuál sería mi nuevo monto, no? Entonces tomo esto de acá. Mi nuevo tipo de cambio es este de acá, ¿no? 110 días. Y voy a tener un nuevo monto. Si comparo los dos, obviamente voy a tener menos soles, ¿no? Voy a recibir menos soles porque el tipo de cambio bajó, ¿no? No hice nada para coberturarme. Entonces, acá mi pérdida contable o financiera sería la diferencia entre estos dos, ¿no? Luego va a ser negativo, pues. Esto menos esto. Como casi medio millón de soles, si no hago nada. Entonces yo tengo que tomar el que tiene máximo, ¿no? O sea, así vamos a comparar con cada uno de ellos y tenemos que coger el que tenga menor pérdida posible, o ganancia si es posible, ¿no? ¿Entiendes? Entonces vamos a ver en forwards. Cobertura con forwards. ¿Cómo sería acá? Igual, ¿no? Tengo mis cuentas por cobrar. Tengo mi tipo de cambio, que es el mismo. Tengo en soles, ¿no? Siempre parto de la base, ¿no? Siempre tengo un escenario base, ¿no? Que va a ser el mismo. Por acá, esto de acá se pasa de acá. Acá, el tipo de cambio. Ok, entonces el tipo de cambio nuevo, como yo usé una cobertura, perdón, acá lo que tengo que poner es el tipo de cambio forward. O sea, el tipo de cambio forward, que es el cotizado, es este de acá, ¿no? Independientemente, yo voy a recibir esto, porque yo ya quedé venderlo a este precio, obligadamente. Entonces acá habría una ganancia, ¿no? Porque si el tipo de cambio nuevo es este de acá, entonces acá tendría una ganancia porque el tipo de cambio está por encima o está por debajo. Vamos a ver. Entonces acá, esto es lo que voy a recibir, ¿no? O sea, si no hago nada, esto recibiría. Pero como tomé esta operación, entonces voy a tener una ganancia, ¿no? Ganancia. Sí, sería una ganancia. Ganancia sería esto menos esto. O sea, mi factura sin cobertura me vale esto, ¿no? Pero yo me cubrí con esto, yo pacté a este precio, ¿no? Cotizado. Yo pacté con esto, estoy por encima, ¿no? De lo que había perdido. Entonces, por encima estoy, ¿no? Ganando 1 millón, casi como más de 1 millón. Vamos a ver cobertura. En cobertura con opciones. En caso con opciones, igual tengo esto de acá. Y cómo calculo la pérdida de ganancia, ¿no? Entonces, igual tengo mis cuentas por cobrar. Tengo mi tipo de cambio. O sea, mi tipo de cambio, ¿no? De opción, ¿no? Que ese es de dato.
que sería este de acá. Entonces, y aparte tengo que considerar la prima, ¿no? O sea, el primas son, bueno, acá después lo agrego. Entonces, primero voy a tomar el tipo de cambio, ¿cuánto recibiría, no? Primero hay que ver si ejecuto, ¿no? Entonces, yo para entender que es una opción, una put, recuerda que tengo una opción put, mi precio, para yo ejecutar la opción, mi precio, mi tipo de cambio, o sea, tiene que estar por encima de este monto. 3.15 o 3 si el precio spot es menor a esto, recuerda que cuando tú valorizas una opción, es esto máximo 0 o K menos ST menos la prima. Entonces, este es lo que yo pacté. Mi strike es 3.15, ¿no? Y mi tipo de cambio es 2.29. Entonces, acá sí ejecutaría la prima, ¿no? Porque es menor a este de acá. Este tipo de cambio es menor a este, entonces estoy en la zona, estoy in the money, como le dicen, ¿no? Estoy en la zona de ganancia. Pero ¿cómo calculo mi ganancia? Entonces, esto de acá se va a ejecutar, entonces lo voy a multiplicar. Esto se divide para que tengan PEN, ¿no? Ejecuto la opción. Voy a poner acá, se ejecuta. Y tengo que considerar el costo de las primas, ¿no? Que hay acá, ¿no? En la parte C8, perdón, 9. No, perdón, la parte 6. Este costo lo tengo que considerar, ¿no? Es en soles. Entonces mi ganancia neta, ¿no? Digamos mi ganancia sería esto menos esto, ¿no? Más o menos este monto de las primas. Entonces, ¿cuál de los tres me quedo, no? ¿Cuál es el mayor o el máximo? Me conviene más este de acá, los forwards. Conviene coberturarse con los forwards. ¿Una pregunta? Hello, ¿estás ahí? Ok, ahí lo dejo entonces. Te voy a pasar esto y ahí cierro.